Vamos ahora a revisar un punto, vamos a seguir eh, incorporando ciertos datos maestros dentro de lo que es el tópico de control. Uno de los elementos principales dentro de lo que es la parte de control, y sobre todo como para poder medir de qué manera se pueden obtener los datos de lo que es un centro de costo, son los valores estadísticos. Hablamos de valor estadístico a una actividad o a una dimensión de un centro de costo, que generalmente puede estar medido en base a diferentes ratios, como la cantidad personal, las horas hombre, también asuntos relacionados con energía, como kilowatt hora, también metros cúbicos, kilogramos, etcétera. Los valores estadísticos entonces son una forma en que yo puedo medir y puedo obtener resultados de costos para un centro de costo, como les decía, en base a actividades y también dimensiones. Y cuando nosotros hacemos el registro de los valores estadísticos, en otras palabras, lo que introducimos son cantidades en función de las cuales vamos a efectuar la distribución o también lo que se denomina como el subreparto de los costos entre diferentes elementos de costo al cierre del periodo. Pero para que los valores estadísticos tengan entonces, funcionen de manera correcta, lo importante es primero crear esos valores estadísticos y posteriormente asociarlos a un centro de costo. De tal manera que cuando nosotros estemos incorporando, a modo de ejemplo, la cantidad de horas que el recurso humano está ocupando dentro de un departamento y ese departamento se encuentra identificado a través de un centro de costo, con una cierta tarificación de cada hora, lo que puede hacer el sistema es obtener el total de ese trabajo, el total de los costos que se pueden posteriormente derivar al centro de costos. ¿Cómo hacemos entonces todo este proceso? Como habíamos hecho inicialmente con lo que es la creación de los centros de costo, vamos a crear acá dos videos. Uno que va a ser este que corresponde a la plataforma de SAP Fiori, y posteriormente vamos a verificar cómo nosotros desarrollamos también la creación de un valor estadístico a través de SAP. Entonces, como resumen, vamos a utilizar los centros de costo, principalmente la parte de cafetería, que fue en el video anterior. Entonces, debido a que los costos de la cafetería, vamos a suponer que se evalúan para tres centros de costo, estamos hablando de la cafetería, del centro de costo de mantenimiento y el centro de costo de ensamblaje, la cantidad de empleados en los centros de costo resulta ser entonces la base de asignación para poder evaluar y poder así estimar los costos. Por lo tanto, en base a la cantidad de empleados, es que tenemos que crear una cifra clave estadística para este propósito. Y esa cifra clave va a formar parte del valor estadístico. ¿Cómo lo hacemos aquí? Lo primero que nosotros tenemos que utilizar, naturalmente, es la pestaña de control. Tenemos, una vez más, toda la información, todas las aplicaciones, que por supuesto pueden diferenciarse en base a la empresa que está ocupando y también en base a la cantidad de trabajos que puede hacer algún usuario. Probablemente no todos estos mosaicos, como le denominamos, van a estar disponibles para el usuario. Incluso pueden haber más o pueden haber menos. Además, también podría ocurrir que estas pestañas no estén 100% disponibles para el usuario. Por ejemplo, si la persona va a estar trabajando en la parte de finanzas, lo más probable es que les interese la parte de controlling y también de contabilidad financiera. Pero lo que es gestión de activos empresariales o también la gestión del capital humano o la gestión de materiales, a lo mejor no sea de relevancia para el usuario que le está ocupando y que se está dedicando básicamente a lo que es el sector de finanzas. Vamos entonces a utilizar la parte de control y para crear un valor estadístico tenemos que acceder al botón que se denomina gestionar valores estadísticos. De la misma manera como hemos entrado a la parte de gestionar centros de costo, esta aplicación
me permite obtener un listado de los valores estadísticos ya creados y también me permite crear dentro de esta aplicación nuevos valores estadísticos. Por lo tanto, vamos a ingresar ahora a esta aplicación que se llama Gestionar Valores Estadísticos. Vamos a esperar un momento a que eh, se acceda. Y aquí tenemos ya la pantalla que se denomina Gestionar Ratios Estadísticos. Hasta el momento nosotros tenemos la información en blanco. Voy a ver si, por ejemplo, si presiono el botón ir, aparece alguna información de algún dato estadístico. Aparecen dos, y estos son predeterminados dentro del sistema. Estamos hablando acá de la utilización de la empresa Global Byte. La empresa Global Byte tiene predeterminado lo que son estos dos valores estadísticos. Pero nosotros, la intención es crear un nuevo valor estadístico para lo que después lo vamos a ir asociando a los centros. Para crear un valor o un ratio estadístico, tenemos que presionar el botón crear. Una vez que presionamos el botón crear, nos aparece la ventana que se denomina crear ratio estadístico. Tenemos cuatro celdas que tenemos que llenarla de manera obligatoria, puesto que acá aparece el asterisco. La primera celda que hay que rellenar es el ID del ratio estadístico. El ID representa el código del ratio que vamos a crear dentro del sistema. Para efectos sencillos, yo voy a incorporar como ID de ratio estadístico EMP y mis tres números de usuario que resultan ser 00. Junto con el ID, que es el código del ratio estadístico, tenemos que agregar el nombre del ratio estadístico. Recordemos que para este caso, el ratio estadístico hace referencia a la cantidad de empleados. Así es como se va a medir posteriormente los costos totales. Por lo tanto, un buen nombre para este ratio estadístico podría ser simplemente número de empleados. Junto con ello, tenemos que indicar cuál es la unidad de medida. Recuerden que aquí tenemos diferentes unidades de medida, desde la parte de energía, también lo que es el asunto de volumen, unidad, entre otros. Como acá nosotros estamos analizando el número de empleados, tenemos que incorporar una unidad que se asemeje de lo más próximo posible al nombre del ratio estadístico. Por supuesto, las unidades de ratio estadístico van a estar configurados en base a la empresa. ¿Qué es lo que va a utilizar acá la empresa? Aquí tenemos un compendio de diferentes alternativas de unidades de ratios estadísticos, que pueden ser por porcentaje, tanto por mil, milímetro cuadrado por segundo, centímetro por segundo, pero esto no nos interesa. ¿Qué nos va a interesar? Nos va a interesar una medida que acá lo denominamos, y acá vamos a revisarlo un poco más abajo, que resulta ser esta medida. Como estamos hablando del número de empleados, el ratio estadístico se va a medir por lo que nosotros denominamos el número de personas. Lo que acá en código se establece como PRS. Entonces, lo seleccionamos. Y nos falta un dato más a considerar, que corresponde a la categoría del ratio estadístico, y esto es sumamente acá importante considerar. ¿Qué pasa? Yo en la categoría de ratio estadístico, yo puedo ocupar alguna de estas dos alternativas. Si yo coloco valor fijo como categoría 1, eso quiere decir que supongan que la medición en base a este mes, el mes 1, de la cantidad de empleados para lo que es este ratio estadístico y para poder hacer la medición, supongan que sean de 10 personas que están laborando dentro de la cafetería. Entonces yo coloco el valor de 10 dentro de cuando tenga que colocar un valor al ratio estadístico. Pero si yo coloco un valor fijo, lo que va a pasar es que para los próximos meses, ese valor de 10 va a ir copiándose de manera predeterminada cada mes que yo vaya avanzando. A eso es lo que se refiere el valor fijo.
Si yo al inicio, cuando quiero incorporar un valor, le coloco un valor 20, por ejemplo, independiente de la unidad de medida, ese valor se va a ir repitiendo por cada uno de los periodos de tiempo a futuro, hasta que en algún momento yo cambie ese valor para algún mes o para algún periodo. ¿Y qué va a pasar posteriormente? El sistema SAP va a tomar ese nuevo valor y ese valor lo va posteriormente a copiar dentro de los otros periodos de tiempo que vayan a ser. ¿Qué pasa en el caso de los valores totales? Si yo coloco el valor de 10 en el primer mes, ese valor no se va a copiar al mes o al periodo siguiente, porque cuando hablamos de valor total, SAP entiende que va a ser el usuario quien va a colocar un valor en específico por cada periodo de tiempo de avance. Por lo tanto, los valores que antes yo había colocado no se van a ir repitiendo para los periodos posteriores. Entonces, este es un proceso de incorporación manual de datos por parte del usuario. Entonces, acá, por dato predeterminado, vamos a incorporar simplemente la parte de valores. Por supuesto, acá no vamos a entrar a algo más en detalle de cómo funciona el ratio estadístico, puesto que primero tenemos que configurar todos los datos maestros para posteriormente entrar ya de lleno a ocupar lo que es el módulo de control test. Simplemente acá yo presiono crear y lo que me va a indicar el sistema es que se ha creado el ratio estadístico EMP001. Y si ustedes se fijan, el ratio estadístico también ya aparece dentro de lo que es el listado de ratios estadísticos. Como les decía, en este video solamente estamos creando el valor estadístico. La utilización del ratio estadístico y su relación con lo que es el centro de costo lo vamos a estar viendo en videos posteriores. Aquí solamente hemos mostrado cómo crear un ratio estadístico a través de SAP